hoy sí, gracias. También está el licenciado Guillermo Magaña, consultor y facilitador de AID. Gracias. También es un gusto volverlo a ver. Gracias. Después de algunos días. Con nosotros siempre el licenciado Ángel Cortés, coach ejecutivo y director de empresa Coaching Positivo. Gracias por Bienvenido, la invitación. Ángel. Gracias, también. Y también está la psicóloga clínica, la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, un placer. Bueno, cuando estaba estudiando un poco el tema, me llama la atención esto que el miedo, bueno, es una emoción, es un sentimiento, pero es natural y está implícito en que nos hace realmente, es como un balance que nos frena muchas veces. Efectivamente, el miedo de hecho está incrustado en el ADN del ser humano, tanto del ser humano como los animales, como un mecanismo de supervivencia que viene de la época de las cavernas, ¿verdad? De la supervivencia. Y el miedo es lo que nos hace huir o afrontar e incluso el paralizarnos ante una situación amenazante. El problema es que la mayoría de personas tenemos miedos que no son reales, que vienen producto de la experiencia pasada, pero también de la impresión del impacto que hace a nivel neurológico el sistema límbico. Es una serie de cuestiones, la amígdala se activa y entonces el lóbulo frontal se paraliza un poco y solo hipermagnifica lo que considera amenazante y eso da origen a las fobias. Eso es lo que le iba a preguntar, es un paso realmente a una fobia, sí. Y es tremendo vivir con fobia. Claro, porque no es un miedo real, no es una amenaza del momento, sino está basado en una experiencia previa. Entonces es importante ir trabajando ese tipo de... Y fíjense que lo que pasa es que hay que aprender a enfrentar los miedos, porque todos, incluso las personas más valientes, bueno, y vemos unos más valientes que otros, pero tienen miedos que deben superar en el momento, son decisiones, miedos, por ejemplo, a la muerte, a las alturas, qué sé yo, tantos miedos, al fracaso en el área empresarial, incluso emocional. ¿Se acuerda, licenciado, de una película, no sé si la vio, con Julia Roberts, que le tenía miedo al matrimonio? Ah, sí, que salía corriendo. Sí, salía Siempre huyendo. vestida de novia. Ya vestida de novia y se iba. Sí. Pero ¿será que a veces también los miedos se nos van como implantando en nuestra mente, en el cerebro, por lo que escuchamos? También. Nosotros. Como que se alimentan. Se alimentan, por ejemplo, a mí me dijeron cuando yo estaba chiquita, mi abuelita, que tener empleo era buscar qué hacer. Entonces yo nunca he tenido temor a estar desempleada. Sin embargo, yo oigo gente con mucho miedo a eso y nunca las han quitado de una empresa. Pero viven con el gran miedo y eso. ¿Será también que muchos de esos miedos es por lo que nosotros escuchamos y nos dejamos llevar por eso? Lo que Claro pasa, que sí. Perdón. Diga. Lo que pasa es que, a ver, el miedo es lo que se llama, es nuestro mapa, ¿sí? Es por lo que nos movemos. Sí. No es el territorio, no es el lugar en el que estamos. Eso significa que nosotros hemos creado a través de nuestra vida, de nuestras experiencias, aquellas cosas a las que nos llevan a ese fin. Ahora, yo creo que valiente no es el que no tiene miedo. Yo creo que valiente es el que tiene miedo y lo enfrenta. Así es. Y esa es, creo yo, la diferencia, la capacidad que tenemos para enfrentar nuestros miedos, ¿sí? Muchas veces el miedo, como bien dijo la licenciada, nos puede causar 3 reacciones: nos paralizamos, corremos o peleamos, ¿sí? Que es la respuesta natural. Ahora, pero fíjese que, por ejemplo, a mí como que las serpientes no mucho. Ay, Ángel, me gusta. yo hasta que No las veo en sé, televisión y ya siento no que... las soporto. Y una vez en Hola El Salvador, cuando trabajaba en Hola El Salvador, trajeron una gran de esas serpientes. Pitón, quizás. Pitón, yo no sé qué era, pero era horriblemente Enorme. grande, enorme. Y entonces te lo ponen tan cerca y todo, que, o sea, es horrible, es un miedo que no sé ni por qué lo tengo, es algo que me... Yo creo que de alguna forma, como mencionaba Carolina, es eso, es decir, puede ser que hayas tenido una vivencia o puede ser que incluso lo que has escuchado, lo que has visto en una película, queda tan fuertemente quemado en nuestro cerebro que en un momento determinado lo vuelves a reproducir. Yo no puedo ponérmela como muchos que se la ponen hasta para la foto, No, yo me muero solo. Ahora, el punto es, ¿qué pasaría si en un momento determinado tú le tienes miedo
vaya, en este caso a una serpiente, pero ¿qué tal si le tienes miedo a ir a pedir empleo, o ir a pedir un aumento, o ir a conseguir un empleo? Entonces, como que algunas cosas iban a tener que hacerse. En cambio, ponerse una serpiente no es algo que necesitemos hacer. Sí, no lo enfrento. Desde un momento determinado no necesitas enfrentarlo. Hay muchas cosas que de repente vas a necesitar enfrentar, y si uno no se acostumbra a superar poco a poco algunos miedos, puede ser que en algún momento estemos perdiendo muchas oportunidades porque no queríamos aprender a superar. Como el miedo a hablar en público. Claro. Y hoy creo que todas las profesiones exigen esa destreza, digamos. CEOs que, te voy a compartir discúlpeme, algo, pero que no pueden hablar en público y son directores Fíjate, de empresas y de bancos, etcétera. Interesante, porque en algún momento yo tuve una vivencia muy personal, y con gusto la comparto. Pero hubo una vez una persona que a mí me dijo, estando yo como unos 13, 14 años, yo iba en el vehículo y entonces abrí la puerta esta persona iba adelante en el vehículo, abrió la puerta, y este vehículo era de los que tenían solo 2 puertas, ¿no? Entonces, para salir, yo venía atrás, para salir, yo tenía que hacer para adelante el asiento y luego salía. Entonces, esta persona tiró la puerta y yo no alcancé a decir nada. Solo hice, hey. Y entonces abrió la puerta y me dice, ¿y por qué no habla? Me dice, si no habla, usted no va a conseguir nada en la vida. Y fue la última vez que yo le dirigí la palabra a esa persona. Pero me quedé con eso, que como yo era muy tímido, pensé, yo por eso no hablaba y no exigía mis derechos. Y eso me acompañó durante mucho tiempo, desde los 13 años, hacia mucho tiempo más. Y entonces durante mi bachillerato, yo era muy tímido, yo no hablaba, yo no me expresaba. Tus derechos no Exacto, los entonces llegó un momento en el que yo necesité hacerlo, porque tenía que hacer una exposición para poder graduarme. Y entonces tuve que practicar. Y cuando lo practiqué tanto y lo dominé tanto, hice una excelente exposición, y esa nueva experiencia sustituyó el temor que yo tenía de hablar en público. Es interesante, ¿no? Porque en algún momento esos temores, cuando no se enfrentan, empiezan a ser obstáculo para ir superando nuevas etapas de la vida. Claro. Ahora pero hiciste algo, que te preparaste. Y ahora me gano la vida haciendo exposiciones en público. Ay, Era el temor que había. Interesante, pero porque seguí practicando para poder superarlo. Entonces, como eso, pueden haber muchas personas ahí que están viendo el programa y que deben saber eso. Es decir, al enfrentar poco a poco, sistemáticamente, practicando, haciendo algún tipo de terapia, si quieren verlo así, uno va superando ese temor, ese miedo. Ahora,